Pues ahora vamos a ponernos más en competición y las etapas competitivas. Diríamos que cuando estamos haciendo deporte hay diferentes fases muy marcadas a nivel alimentario, como pueden ser las fases de descanso, cuando ya no estamos en temporada, las de volumen, las de descarga, pero hay una semana muy específica que es la semana de precompetición que requiere unos cambios muy importantes y significativos para todos los deportistas. Normalmente se hacía, no sé si habéis escuchado hablar de las dietas de supercompensación de glucógeno, en las que se eliminaban completamente los hidratos de carbono los 3 primeros días de la semana precompetición y se doblaban, o la verdad se ingerían muchísima cantidad los 3 últimos días de la semana de competición. En estas dietas de supercompensación de glucógeno que se hace en la semana previa a las competiciones se quiere bajar del todo las reservas de glucógeno para que el cuerpo luego sienta la necesidad de aumentarlas por encima del 100%. Se ha visto que de esta manera se podía conseguir hasta un 120% de las reservas de glucosa, de hidrato de carbono, que hemos visto que es el nutriente limitante en el deporte, para que luego en competición pues pueda ser usado. Esto es una buena estrategia para deportes de alta intensidad y corta duración, que no superen las 2 horas. Porque si no luego, pues igualmente necesitaremos el glucógeno, y aunque también puede ser interesante para ir un poquito por encima de reservas para el inicio de la competición, no tenemos que descuidarnos porque esto no va a durar siempre. Así que en deportes de muy corta duración sí que se ha visto que son muy efectivas este tipo de estrategias. Sin embargo, también se ha visto otra cosa, y es que este tipo de deplecciones de glucógeno de semanas precompetición son muy agresivas, provocan que el deportista, sobre todo en los primeros días, tenga mucha ansiedad, porque además son semanas en las que hemos bajado nuestra carga de entreno, que estamos por casa, eliminar totalmente los hidratos de carbono puede provocar ansiedad en el deportista, y que luego los 3 días últimos a la competición son dietas muy monótonas, porque es básicamente hidratos de carbono, proteína y ya está. Así que lo que se investigó era otra estrategia que además se vio de que no era tan lesionativa como esta. Hay estudios que demuestran que este tipo de estrategias tan drásticas de reducir totalmente los hidratos y luego incorporarlos de una forma muy exagerada puede provocar más lesiones en el deportista que no hacerlo de una forma más moderada. De hecho, se ha visto que las deplecciones de glucógeno del 30% solamente los 3 primeros días de la semana precompetición y luego este 30% aumentarlo y hacer, si tú consumías 100 gramos de pasta, pues subirlo a 130, se ha visto que es más efectivo, provoca la misma cantidad de recuperación de glucógeno por encima de las reservas que tenemos, igual que la otra estrategia, y no provoca lesiones en el deportista. Así que si tenemos que escoger, yo siempre voy a escoger esta segunda estrategia más moderada que no la primera, que puede provocar, aparte de la ansiedad, pues estos nervios y esta lesión que obviamente la semana previa a competición pues ninguno de nosotros desea. Además, como ya hemos dicho antes, en la semana precompetición tenemos que ir reduciendo a medida que se acerca el día de la competición la fibra, pero también la grasa, porque la fibra y la grasa son 2 nutrientes que son muy difíciles para digerir para nosotros, provocan un enlentecimiento del vaciado gástrico. Por lo tanto, nosotros no queremos que se quede ahí la comida mucho tiempo en el estómago porque queremos priorizar las reservas de estos hidratos de carbono, por lo tanto las digestiones tienen que ser rápidas. Y además tampoco queremos otra cosa, que es el bolo fecal. Tener muchísima cantidad de bolo fecal por muchísima cantidad de fibra en el intestino puede provocar que tengamos que pararnos a media competición. Así que esto no lo queremos. Por lo tanto, también eliminamos estos últimos días la cantidad de fibra. Y cuanto más se acerque el día de la competición, más digestivo tiene que ser el alimento. Por lo que también evitaremos productos crudos, ensaladas o incluso gazpachos o cosas que puedan ser más difíciles o más dificultosas para digerir. Priorizaremos alimentos que sean cocidos, sobre todo incluso pasados, diríamos. Si tenemos que escoger entre una pasta al dente o una pasta un poco más pasada, siempre será la pasada la que escogeremos, porque cuanto más cocido, más pasado, más maduro esté un alimento, más fácil de digerir será para nosotros, por lo tanto más fácil de absorber para nuestro cuerpo y será más sencillo también de recuperar estas reservas de glucógeno que necesitamos.
También tenemos que tener en cuenta que hay otro nutriente que es difícil de digerir, que es la proteína. Pero en esta semana precompetición no tenemos que eliminarla, porque tiene que estar presente para que no tengamos ningún déficit en nuestra masa muscular en el deporte, pero siempre en las cantidades que nos toquen. Otra cosa a tener en cuenta en la semana precompetición es que no hacemos el mismo volumen de ejercicio, así que tampoco podemos consumir la misma cantidad de calorías, por lo que tenemos que bajar nuestro consumo energético. Esto suele costar porque la semana precompetición, al estar más en casa, no hacer tanto entrenamiento, pues solemos tener más ganas de picar y acabamos pues mirando la nevera constantemente. Pero esto es algo que tenemos que evitar porque al final, como no consumimos tanto, también tenemos que adecuar la ingesta calórica para no llegar el día de la competición con 2 kilos de más. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta la semana previa? Pues que la fruta tiene fibra, entonces tenemos que pelarla para consumirla. Pero esto solamente fijémonos qué pasará en la semana precompetición. Como hemos dicho, la semana precompetición, así como la misma competición, son semanas o momentos en los que si miramos la alimentación, para una persona sedentaria no sería equilibrada. Y no lo es, pero sí que es adecuada para el deportista. Porque como hemos dicho, la alimentación va a depender de para qué la necesitemos y el objetivo para el cual vaya enfocada. En este caso será equilibrada para nosotros que tenemos una competición, pero no podemos hacerlo esto constantemente, aunque tengamos un entrenamiento largo, porque en nuestros periodos de entrenamiento tenemos que estar bien nutridos. Y si resulta que en un entrenamiento largo, si es un test de cara a una competición, sí podemos asemejar las pautas de precompetición, pero si no es un test muy importante, es mejor seguir una dieta rica en fibra, rica en vitaminas y minerales, para que no nos falte absolutamente nada, sobre todo en los periodos de mayor volumen que tengamos en nuestros entrenamientos.